Vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar el libro a los Corintios, o la carta a los Corintios, mejor dicho, la epístola a los Corintios. Así que les voy a pedir que se sitúen en la primera carta, en el capítulo número 1. Creo que una de las mayores referencias que tenemos en cuanto a las iglesias, ¿verdad? Y problemas de los cuales las iglesias a veces pasan, pues es referente, ¿verdad? La iglesia a los Corintios, o la iglesia en Corinto, mejor dicho. Hay dos cartas en el Nuevo Testamento que nos hablan acerca precisamente de anotaciones, consejos, reprensiones que el apóstol Pablo hace de la iglesia. Sin embargo, ¿verdad? A veces pasamos por alto que el propósito precisamente de las cartas a esta iglesia, específicamente por parte de Pablo, es para restauración, para llevarlos a ellos desde un punto, ¿verdad?, medular, y que entiendan la centralidad de Cristo en la vida de los creyentes. Y cómo esta centralidad en la vida de las personas, obviamente de los creyentes estoy hablando, puede llevarnos a tener una transformación en nuestro modo de pensar y de accionar. También podemos entender, ¿verdad?, a partir de esta carta, que Pablo en realidad tiene un deseo, no de ser una persona prejuiciosa, no de ser de una persona legalista, no de ser de una persona que tacha las actitudes erróneas, pero sí las confronta en amor. De hecho, en la primera carta de los Corintios aparece ahí ese famoso capítulo número 13, que nos habla acerca de la preeminencia del amor. Así que vamos a partir precisamente del saludo que aparece en el versículo número 1. Pero quiero que notemos algo también en la última porción del último capítulo de esta carta. Pero primeramente vayamos ahí a la salutación, capítulo 1, versículo 1 al versículo número 3. Y gracias a Dios, porque a veces, ¿verdad?, este tipo de divisiones que, como lo hemos hecho hincapié, no son palabra inspirada, pero que se pusieron ahí precisamente por estudiosos de la Biblia para darnos a nosotros precisamente una claridad de cómo los temas, ¿verdad?, se van dando. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Ok, lean conmigo en voz alta del versículo 1 al versículo número 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora vayan al último capítulo de esta carta, que es precisamente el capítulo número 16. Y vamos al versículo 19, y ahora les voy a dar lectura yo al 24. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y observen lo que dice el versículo 24. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Pablo inicia su carta dando muestras precisamente de gratitud al Señor por la iglesia de Corinto. Y después, en el último versículo de esta carta, cierra diciendo que los ama en el Señor. Ahora, si se trata de una
carta que está abiertamente a la exhortación, a la reprensión, a la restauración, creo que es bastante notorio que Pablo, ¿verdad?, quiere primeramente mostrarles a ellos que lo que va a escribir y sobre lo que va a hablar está impregnado de ese amor cristiano y de ese amor a nuestro Dios. A veces las introducciones empezamos viendo quién es el autor, el fondo histórico de la iglesia, pero en realidad lo tomé como parte del desarrollo del tema que ahorita vamos a ver. Pero primeramente me voy a introducir a través de los primeros versículos. Voy a leer nuevamente el versículo número 1 que dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. La carta inmediatamente nos introduce sobre quién fue el autor humano. ¿Ya lo identificaron? ¿Quién fue? Pablo. Ahora, Pablo se presenta en las cartas no porque fuera un desconocido, sino también parte de la didáctica de la carta así era. Pero también se presenta para autentificar que lo que había de escribir estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Observaron? Llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Y por medio del intermediario correcto. O sea, Dios está precisamente utilizando al apóstol Pablo. La palabra apóstol en sí misma se identifica como enviado. Tiene el concepto de alguien que es enviado. Dios le llamó, y aquí él hace énfasis en esto, llamado precisamente a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y así como el llamado para él fue de apostolado, también ha llamado hacia los pastores. Porque el llamado pastoral es un sentir, ¿verdad?, que una persona tiene, y una carga especialmente espiritual por los perdidos, pero también por la iglesia que Jesucristo fundó. Así que Dios le llamó. Y el Señor Jesucristo, ¿recuerdan cuando le alcanzó allá en el camino a Damasco? ¿Cómo fue precisamente confrontado, verdad, por nuestro Señor, por medio de esta voz que le decía: dura cosa te da cosas contra el aguijón? Y le pregunta: ¿quién es el Señor? Jesús, a quien tú persigues. Así que podemos nosotros notar a través de la misma extensión, ¿verdad?, biográfica de Pablo, cómo fue ese encuentro. Dios le llamó y el Señor Jesucristo le alcanzó. Y sabemos posteriormente que Pablo fue llevado a Arabia. Pablo fue llevado a Arabia, fue así como Dios, ¿verdad?, movió a Pablo a irse de ese lugar, y fue instruido por nuestro Señor. Posteriormente va a regresar a Antioquía y después va a conocer, ¿verdad?, la iglesia de Jerusalén. Así que también vemos un proceso en cuanto a su formación teológica y también en cuanto a su formación en el llamado al apostolado. No fue por sus propios méritos que fue llamado a ser apóstol, ni se autoproclamó como tal. En realidad podemos pensar que hasta el momento en que Jesucristo se le presenta allí en Damasco, pues no era una persona que pudiésemos decir muy digna de ser llamado a una tarea tan alta. Él era perseguidor de la iglesia, era aférrimo enemigo precisamente de los cristianos, que incluso todavía en ese capítulo no se autodenominaban así, o no se les había llamado así. Recuerden que eso fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía como un sobrenombre. Pero se les conocía, ¿verdad?, como los del camino, o quizás algunos piensan también como los de Jesucristo. Así que él fue llamado de acuerdo a la voluntad de Dios. No fue por sus propios méritos, ni tampoco él se autoproclamó como tal. Y esto hace un contraste muy significativo contra líderes, entre comillas, espirituales, que se autoproclaman como apóstoles. En realidad, ¿verdad?, ellos se autopresentan como tales. Y sabemos que no hay apóstol, ¿verdad?, en este tiempo, ni en todas las eras pasadas, solamente fueron 12 los que nuestro Señor Jesucristo llamó, y en forma especial también aquí a Pablo. Así que Pablo podría decir: estoy donde estoy y hago lo que hago por la voluntad de Dios.
También aquí se menciona a Sóstenes, aparentemente fue él quien llevó las noticias de lo que ocurría en la iglesia de Corinto, y también fue el mensajero que regresaría con esa carta. Ahora pensemos un poquito aquí con respecto a este hermano Sóstenes. Él va con Pablo, presenta precisamente una carta de la cual no tenemos nosotros mención. Sabemos que así es porque precisamente en 1 Corintios solamente se hace referencia, pero no se hace mención como una escritura inspirada. Y entonces Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, contesta esta carta, y es lo que nos introduce a la primera carta de Corinto. Qué importante, hermanos, para alguien que ha sido llamado por la voluntad de Dios, como en el caso de Pablo, tener colaboradores leales y fieles, no en un intento de adquirir poder, sino tener la plena confianza de que puede contar con ellos para llevar a cabo el ministerio que Dios le ha dado, que Dios le ha hecho responsable. El versículo número 2 dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a identificar, ¿verdad?, aquí primeramente este aspecto, ¿verdad?, del concepto de la iglesia local. Esa es la iglesia que está en Corinto, en esta ciudad. Y también se muestra en este versículo a quién va dirigida la carta. La carta era para la iglesia de Dios en Corinto. Se le llama así, hermanos, la iglesia de Dios, porque Él es el arquitecto que diseñó a la iglesia. En ningún momento vemos referencias como la iglesia de Pablo, la iglesia de Pedro, la iglesia de Santiago. En la Biblia no vamos a encontrar referencias de ese tipo. Así que a veces, ¿verdad?, en ocasiones podemos fallar un poquito, ¿verdad?, solamente por entender, pero los pastores en ocasiones, ¿verdad?, se dirigen a otro pastor: bueno, tu iglesia, ¿cómo está, verdad? Cuando en realidad es la iglesia de Dios en la cual tú estás sirviendo. Yo sé que no es una situación de mala percepción, porque con una doctrina correcta entendemos que está hablando precisamente de la responsabilidad y no de la propiedad. ¿Quién es el propietario? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él es arquitecto de su iglesia. Y la iglesia entendemos que es un grupo de creyentes bautizados en Cristo Jesús. Ahora, vamos a entender esto. Si una iglesia no es defensora de la sana doctrina y se desvía atendiendo a doctrinas de demonios y atenta contra las doctrinas cardinales de nuestra fe, no cabe en el rubro de ser iglesia de Dios, porque puede estar precisamente predicando otro tipo de doctrina en cuanto a la salvación, en cuanto al pecado, en cuanto a al gobierno de la iglesia. Y entonces no puede entrar en el rubro de ser iglesia de Dios, por más que ostente un nombre que aparentemente bíblico, ¿no? Parece que a veces hay algunos nombres de algunos movimientos religiosos que parecen ser muy impactantes, ¿no? Pero en realidad debemos preguntarnos si sí lo son. Y solamente eso podría ser cuando usted esté verdaderamente preparado para defender la doctrina. Así que, hermanos, las iglesias de Dios, por otro lado, pueden, no es que deban, hago énfasis, pueden, pero no es que deban. El poder no se refiere a situaciones que Dios quiera, sino que a veces el hombre por su propio pecado propicia. Las iglesias pueden estar pasando por problemas de índole moral. Los problemas pueden estar pasando por problemas de división o de rebeldía. Pero si las predicaciones y enseñanzas van dirigidas a corregir toda esta clase de males, basados en la Escritura, la cual es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y de esta forma cada miembro esté preparado para toda buena obra, sigue siendo una iglesia de Dios, porque es precisamente de su propiedad y está bajo su cobertura. Porque no hay iglesia perfecta.
En ningún rincón del mundo va a encontrar usted una iglesia perfecta. En realidad, la gente que llega, y si ustedes lo pueden notar, algunos pueden llegar lastimados emocionalmente por relaciones, ¿verdad?, que fueron nocivas en su vida. Pero algunos también incluso pueden venir lastimados de otras congregaciones. Otros pueden llegar con adicciones. Otros pueden llegar con patrones pecaminosos que podemos decir pueden caer en lo perverso. Pero llegan con una necesidad porque tienen un vacío espiritual y de la cual cuando nuestro Dios los alcanza, pues tienen que lidiar con batallas fuertísimas. En realidad, hermanos, no nos hemos visto en un caso así. Pero ¿cómo trataríamos a alguien que llega impregnado por situaciones que vivió en el pasado y que le llevaron a conformarse exteriormente, ¿verdad? Y además a mostrar, ¿verdad?, esa tendencia? Por ejemplo, vamos a pensar en un transexual. Alguien que se haya hecho una operación de este tipo y que después es irreversible, pero llega a los pies de Cristo, que hace precisamente una confesión de arrepentimiento. Realmente estamos nosotros pensando, ¿verdad?, cómo poder manejar, ¿verdad?, una situación así para considerarlo como parte de la familia de Cristo. O alguien más que llega con situaciones a lo mejor de, quizás, ¿verdad?, como alguna vez nosotros tuvimos un caso que ya cuando yo todavía estaba joven, ¿verdad?, soltero, pero se presentó en como parte de una enseñanza, lo que estaba sucediendo en una misión en Oaxaca. Una pequeña congregación se estaba formando y parte de la cultura de algunos de ellos es que todavía guardaban el aspecto poligamia, de que tenían varias esposas, y ambas, en este caso era un hombre que sus esposas vivían en el mismo hogar, compartían las mismas responsabilidades con los hijos de las diferentes, eran provistas por el mismo esposo, y sin embargo él llega a los pies de Cristo. ¿Qué tipo de consejo se le puede dar? Mantener precisamente una situación de pureza espiritual, en la cual son temas que después podríamos pensar, ¿verdad?, con respecto a consejería pastoral, pero que sin embargo en primer lugar puede producir una crisis, incluso de trato de la iglesia hacia esa persona. Así que, hermanos, podemos nosotros entonces identificar que algunas iglesias de sana doctrina sí pueden estar pasando por problemas. Ahora, aunque sigan siendo iglesias de Dios, es una iglesia enferma por las actitudes de sus miembros, en eso estamos de acuerdo. Pero si adultera las enseñanzas y no llama al pecado como pecado, y se dice que la salvación por gracia es solamente un medio entre muchos otros y no el único, o enseñar a dudar de las promesas de Dios y pone a la par modelos idolátricos y pretensiones de ver a Dios como un medio para conseguir prosperidad, sin duda no es la iglesia de Dios. Ahora, de forma más descriptiva, el mensaje iba dirigido a los santificados en Cristo Jesús. Lo notaron en el versículo número 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, esta palabra a los santificados, ¿era por sus vidas perfectas? Si podemos ver a la iglesia de Corinto, quizás era la más imperfecta de las iglesias a las cuales Pablo se escribió. No se trata con respecto a su vida moral, se refiere a los santificados, y esto nos está indicando una posición que los creyentes obtuvimos por pura gracia. Los santificados en Cristo Jesús. Y usted y yo nos convertimos en santos, no por lo que hacemos, nos convertimos en santos a causa de nuestra posición adquirida en Cristo Jesús. Hemos sido llamados hijos de Dios, hechos hijos de Dios, y por lo tanto apartados del mundo, porque ahora ya no pertenecemos al mundo. Es cierto que los hijos de Dios debemos estar conscientes y debemos de creer que bajo la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a una santificación progresiva.
en la cual las actitudes tienen que cambiar necesariamente, porque la palabra de Dios no puede contradecirse. Por sus frutos los conoceréis. La palabra santo quiere decir apartado, separado de Dios. Cada creyente está separado para Dios. El verso 3 dice así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es hermoso, hermanos. Porque vean los deseos de Pablo ante una iglesia que él sabe que lo que va a escribir son situaciones difíciles que va a estar viviendo. Pablo muestra la actitud de gracia y bendición propia de él como apóstol para la iglesia. Creo que una de las peores actitudes que alguien puede tener o que alguien puede mostrar es hablar mal de la iglesia de Dios, a la que pertenece o a la que perteneció. Más adelante vamos a ver cómo Pablo no se agrada de tener seguidores personales, porque uno de los problemas que tenía la iglesia de Corintio es que había divisiones. Algunos de ellos decían, ¿verdad? Yo soy de Pablo. ¿Recuerdan qué más decía? Yo soy de Apolos. ¿De quién más? De Cefas. ¿A quién se refiere a Cefas? Pedro. Y yo soy de Cristo. Había división. Y Pablo no se agrada de tener seguidores personales. Para él no fue grato que actitudes así estuvieran marcando preferencias en el liderazgo, propiamente en la membresía. Dios ha dado directrices correctas para mantener el orden y la armonía dentro de las iglesias. Gracia y paz son dos bendiciones, hermanos, que el Señor derramó en nuestras vidas. Primeramente, la gracia dada a través de nuestra salvación y todo lo que implica, y la paz queda por terminada la enemistad que teníamos con Dios. Ahora, de todas las iglesias en las que el apóstol Pablo ministró la iglesia de Corintio, era la que tenía más problemas. Las expresiones carnales de sus miembros los dividieron. Mostraban continuamente un bajo nivel espiritual, tanto que había alguien que se le acusaba de tener, ¿verdad?, amoríos con la esposa de su padre. La primera carta de los Corintios fue la respuesta escrita a una carta que le antecedía, una carta que desapareció. Y es evidente que esa carta no correspondía a una escritura inspirada, por lo que solamente queda como un dato adicional en el contexto histórico de esta iglesia. Pero da evidencia de que Pablo se interesaba por la restauración espiritual de todos los creyentes de Corinto. Ahora, hermanos, estos son los 3 versículos de los cuales yo quise utilizar como introducción, pero sí tenemos que entender el contexto histórico y las circunstancias de la redacción de esta carta. Así que pongamos atención, porque esto es la base de por qué había tantos problemas y de por qué Pablo, ¿verdad?, también se interesaba con respecto a llevarlos a una vida espiritual más integral. Una pregunta: ¿cómo era la ciudad de Corinto en los tiempos del apóstol Pablo? ¿Cómo era? Usted, en nuestro mundo, en nuestra época, quizás se han identificado algunas iglesias en donde sobresalen las actitudes pecaminosas de aquellos que las visitan, ¿no? Donde hay en extremo riqueza, donde hay situaciones, ¿verdad?, de libertad y libertinaje sexual, donde el evangelio cuesta mucho trabajo de ser introducido. Pero la ciudad de Corintio, hermanos, era una de las más importantes de la región de Grecia. No sé si usted tenga una Biblia con mapa. Aquí yo, gracias a Dios, en la misma carta aparece aquí al inicio, ¿verdad? Y quiero hacer promoción de muy buena Biblia, la Biblia Arcoíris. ¿Por qué? Porque trae ahí precisamente los mapas en la misma página de donde se está hablando. ¿Usted tiene un mapa en la parte final de su Biblia? Ubíquese en los viajes misioneros de Pablo. Sobre todo vamos a pensar en el segundo viaje misionero, que es parte precisamente de esta visita que Pablo hace a Corintio. ¿Ya notó Corintio? ¿En qué parte está? Se puede identificar si usted va a la península itálica o a Roma.
es característica porque tiene forma de bota, ¿verdad? Masculina, femenina, no sé, se parecen mucho porque tienen tacón los dos botas, ¿no? Pero ahí tiene forma de bota. ¿Y ya vieron a Corinto? ¿Qué les parece que es? ¿Una península o una isla? ¿Una isla? Porque no está unida. O una península que está cerca del río. Unida, ¿verdad? Una península es una porción de tierra, ¿verdad? Que es que da hacia el mar. Bueno, Corinto en el tiempo de Pablo, en ese tiempo se consideraba más bien una península. Actualmente también se puede considerar. Lo que pasa es que ustedes ven en Corinto, ¿pueden ubicar Atenas? Se dan cuenta de que Corinto precisamente es una parte grande, como una pequeña isla, pero había una pequeña porción que conectaba contra todo lo que se conocía como el Peloponeso. Esa parte estaba conectada con una pequeña franja de tierra. Actualmente esa franja de tierra ya no existe. ¿Por qué? Porque hubo precisamente un desarrollo, ¿verdad?, económico que permitió que se hiciese un canal, como el canal de Panamá, en donde actualmente los barcos pasan ahí, obviamente pagando cierto costo, y entonces se separó completamente de la península. Pero en ese tiempo había todavía una pequeña porción, aunque la forma más fácil de llegar ahí era por barco. Pertenecía precisamente a Grecia y estaba ubicada en la llanura de un lugar que se conocía como el Acrocorinto. El Acrocorinto era una elevación de una montaña en la cual era vamos a decirlo, una porción ceremonial hacia Afrodita. En la parte más alta había un templo. Los templos de Afrodita se diseminaron por muchas regiones del imperio griego. Ahora vamos a ir entendiendo sobre esto. Esta situación daba aspectos bastante importantes que hay que notar. Era la segunda ciudad más importante de Grecia en ese tiempo. Ella estaba privilegiada porque le hacía muy atractiva. Era una ciudad también histórica. En ese tiempo algunos escritores dicen que se le conocía también como la ciudad rica. Había dos puertos, uno que partía hacia Europa y otro que partía hacia Asia. Entonces era un punto importante neurálgico del comercio. Y por lo tanto también había mucha gente de diferentes culturas, tanto de las culturas judías, como de las culturas griegas, como de la cultura romana, como de las culturas al norte de África, donde precisamente todavía había egipcios. Así que esta ciudad tenía precisamente muchos aspectos en los cuales iban a recaer también en el aspecto religioso. Era un paso muy importante. Estaba impregnada de toda clase de gente. Y las religiones que proliferaban daban una connotación altamente idolátrica. Tanto, ¿verdad?, que el contexto pagano de este tipo de idolatría era de perversidad sexual. No es extraño, y creo que ya lo hemos notado anteriormente, que precisamente estas sacerdotisas a Afrodita eran prostitutas que encontraban precisamente en las relaciones sexuales como un parte y un vínculo de adoración a sus dioses. Así que, hermanos, podemos entonces notar que esta iglesia de Corinto, al empezarse a formar, piensen en la cantidad precisamente de tradiciones, de prácticas, cómo llegaron los miembros a conocer de Cristo y qué era lo que traían cargando atrás. Vamos entonces a ir entendiendo por qué también hubo una gran parte y cómo impactó a la iglesia este tipo de problemas. Y además también es impactante, hermanos, entender que en la iglesia de Corinto, algunas iglesias de hoy sufren por los mismos problemas. Quizás no por todos, pero quizás algunos de los problemas son repetitivos. Este tema precisamente se llama así, Corinto, espejo de algunas iglesias. Podemos decir, hermanos, lo siguiente, que todo ser humano que llega a Cristo
libra una batalla para dejar de practicar el pecado, las actitudes que por años practicó, aquellas falsas raíces religiosas que traemos muchas veces. No me acuerdo cómo se le llama, ¿verdad? La práctica, por ejemplo, que dicen que toco madera, ¿cómo se le llama esto? Que no voy a pasar abajo de una escalera, ¿no? Supersticiones, aspectos de supersticiones, que a veces controlaron la vida de las personas en el pasado. A veces las supersticiones no las notamos nosotros como algo real para nuestras vidas porque hemos estado alejados de ellos. Pero hermanos, yo sé, y yo pues de forma personal, creo que ustedes a lo mejor conocen a alguien que es sumamente supersticioso y que realmente le causa un temor romper a lo mejor un espejo, a lo mejor pasar debajo de una escalera o porque se le atraviesa un gato negro, ¿no? Y que está buscando formas para quitar quizás ese tipo de supersticiones en su vida, que en realidad, hermanos, no existe, solamente eso cae en la situación precisamente de la propia conciencia y que muchas veces puede traer dudas en las personas. Es algo que también los cristianos, si venían arrastrando con eso, se debe desarraigar. Ahora, hermanos, estos tipos de situaciones, como también hábitos difíciles de desarraigar, se deben principalmente a que perdemos de vista que Cristo se ha convertido en el centro de nuestra vida y que el Espíritu Santo es quien debería controlarnos. Cuando nos ejercitamos espiritualmente con la oración, la meditación de la palabra, la asistencia comprometida a la iglesia, porque es ahí en donde se proporciona conocimiento de lo que Dios quiere para nosotros, entonces podemos irnos desarrollando de una forma más correcta. Corinto fue conocida desde su antigüedad por su mala reputación, hermanos. Otras ciudades que se conocieron por su mala reputación en el Antiguo Testamento fue Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Fueron reconocidas por su mala reputación. Pero Corinto en el Nuevo Testamento pues solamente era una referencia por esa mala reputación. Una frase muy común entre los griegos era el uso del verbo corintiazo, es decir, el nombre de Corinto se utilizó como verbo para identificar a aquellos que actuaban como los que vivían en Corinto. Todo hacía referencia a la depravada condición moral de sus pobladores. Esto nos da un cuadro amplio del tipo de habitantes y el grado de perdición y peligrosidad del que se habla. Y esta clase la estoy dando solamente como introducción de lo que vamos a seguir viendo. Ya casi estoy por terminar. El imperio romano, cuando conquista las ciudades griegas y las somete para poder sacar de ellos impuestos, dinero, servicios y esclavos, dio cierta libertad a las creencias que había en ese tiempo, por lo cual no se dio la tarea de desaparecer ni centros religiosos. Esto fue una ventaja también para los judíos, porque la ciudad de Jerusalén y el templo se mantuvo intacto hasta el tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez. Pero sin embargo, hermanos, esta libertad religiosa pues permitía que los diferentes grupos pudieran practicar su fe sin ningún problema. En muchos lugares había decenas de templos dedicados a los muchos dioses del panteón greco-romano, y como lo dije, más sobresaliente era Afrodita. Ahora tenemos que tomar, hermanos, en cuenta todo esto, toda esta información, para tener una mejor comprensión de las Escrituras. Y como Pablo aborda todas estas clases de problemas, y además, como una iglesia como esta, a pesar de tener a la mano a hombres usados tan poderosamente por Dios, porque fueron influenciados por hombres, ¿verdad?, de Dios como Pablo, Apolos, Pedro, y bajo las enseñanzas del mismo Cristo, y quizás algunos otros que también fueron colaboradores de Pablo. Podemos entonces nosotros preguntarnos, bueno, ¿cómo es que tenían tantos problemas? Pablo escribió Primera de Corintios para hacer reflexionar, para restaurar, para motivar a la iglesia a reconocer el señorío de Cristo y todo lo que implica ser esclavos de Él.
Solamente para dejar esto, otros temas a tratar fueron la autoridad de Cristo sobre la iglesia y la familia, la correcta actitudes cristianas frente a la inmoralidad sexual, cómo actuar frente a las divisiones en la iglesia, cuáles fueron las malas interpretaciones acerca de los dones espirituales, cómo es que algunos eran tendenciosos al legalismo y el rechazo de liderazgo, de rechazo a otro tipo de grupos entre pobres y ricos. También presentó aspectos teológicos como la resurrección, la segunda venida de Cristo, los cuerpos glorificados de los creyentes y aspectos que competen a la vida eterna. Ahora, hermanos, pensemos en esto. Piensen en ese tiempo. Esta iglesia influenciada por tantas filosofías, tantos pensamientos, tantos patrones, que en su momento para ellos eran correctos. En el momento que nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo utiliza a Pablo al ir a Corinto y mostrarles el Evangelio, y mostrarles que la vida en Cristo debe de ser una vida nueva, piensen en esto. ¿Tenían a su mano alguna clase de escritura de Dios? ¿Tenían en su mano el Nuevo Testamento, por ejemplo? No lo tenían. Quizás lo que más tenían eran referencias del Antiguo Testamento, porque no estaba compuesta por gente judía, sino por gentiles. La influencia, ¿verdad?, de los judíos convertidos hacia ellos les llevó a tener dudas sobre qué comer o qué no comer. Entonces piensen la verdadera dificultad que hay para que una persona que asistía a un culto en ese momento, ¿verdad?, a la iglesia en Cristo y no tuviese más referencias, y quizás, aunque la cultura griega era una cultura que no se consideraba analfabeta, pero que no tenían a la mano suficientes materiales para escribir sobre las enseñanzas, tenían que aceptar todo el conocimiento que Pablo les daba, que les daban sus líderes espirituales en la iglesia, y atesorarlas en su corazón. Difícilmente podían llevar una referencia escrita a sus casas para meditarla. Ya en ese tiempo, hermanos, empezaba a darse forma a un tipo de estudio escritural y doctrinal que se conoce como la didaché. Quizás ustedes no habían oído de la didaché, pero la didaché, ¿verdad?, hay referencias en papiros de que eran escritos, ¿verdad?, que algunos líderes y algunos piensan que también parte de los apóstoles daban precisamente como si fuese, vamos a decirlo, estudios de índole de discipulado, en los cuales aparecían porciones y palabras que también aparecen en nosotros en los evangelios, que posteriormente Dios utilizó, ¿verdad?, a estos hombres a los cuales se inspiró. Pero no eran escrituras inspiradas, solamente eran algunas pequeñas anotaciones que sirvieron como guía espiritual. Entonces podemos empezar a entender realmente por qué había tantos problemas de ese tipo. ¿Y cómo podemos nosotros apreciar que Pablo nos da una directriz correcta del amor, de constancia, de edificación correcta, de una examinación clara de las Escrituras, para llevarnos a asemejarnos cada vez más a Cristo y dejar todas aquellas cosas que ya no nos edifican y que pertenecen al pasado de nuestras vidas? Vamos a continuar con los estudios y vamos a orar en este momento para terminar. Padre Santo, pedimos tu bendición para que tú, Señor, nos sigas enseñando a través, Padre, de tu Escritura. Y reconocemos la gran bendición, Señor, de tener la Biblia, Señor, escrita, completa, inerrable, en nuestro idioma, Señor, para que podamos, Padre Santo, nosotros meditar, redarguir, Señor, y corregir, Padre Santo, a través, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no basta solamente informarnos, sino, Padre Santo, someternos a tu dirección. El saber que tú eres la autoridad única y suprema para todo aquel, Señor, que ha confesado a Jesucristo como su Salvador. Tenemos bendiciones espirituales, Señor, de las cuales el mundo, Señor, no las tiene. El poder, Señor, tener una posición delante de ti como hijos. El Padre Santo, el ser apartados y ser vistos como santos delante de ti, solamente, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo.
el poder tener la oportunidad, Señor, de poder mostrar cambios, Señor, importantes, radicales, para que tu nombre no sea blasfemado, Señor, entre los que no te conocen. Y Padre Santo, la oportunidad de poder pertenecer a una iglesia. Es cierto, Señor, que las iglesias desde el primer momento, Padre Santo, desde el primer siglo, todavía, Señor, los apóstoles, Padre Santo, fueron los que tú utilizaste para los fundamentos doctrinales. Empezaron, Señor, a mostrar problemas de este tipo, Señor, de índoles y en las diferentes áreas de la vida. Y como Padre bendito, tú has ido salvaguardando a tu iglesia porque a ti te pertenece. En fiel, Señor, a la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entiendo, Señor, que aunque las iglesias pueden, Padre Santo, tener, Señor, ciertos miembros, ciertos simpatizantes que pueden, Padre bendito, no ser, Señor, del todo, mi Dios, armoniosos con la doctrina, con la santidad, Señor, que tú exiges. Entiendo también, Señor, que dentro de todas ellas hay quienes, Padre, perseveran, son fieles, son leales a ti, Señor. Y, Padre Santo, actúan con amor para con aquellos, Señor, a los cuales, Padre Santo, hay que llevarlos a una restauración, Señor, del corazón. Te doy toda la honra y la gloria y despídenos en esta noche, Señor, en paz. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.